Robaron al Señor y ahora Él lo está recuperando. Eso fue lo que dijo el pastor Raymond Bell justo antes de cerrar con llave las puertas de la iglesia y sacar una escopeta de detrás del púlpito. La iglesia bautista Mount Olive se suponía que debía ser un lugar de paz. Las familias se reunían cada domingo, vestidas con sus mejores ropas, cantando himnos y agachando la cabeza en oración. Pero durante meses su pastor había estado observando, contando, juzgando. No se enfocaba en las almas, sino en el dinero. Y cuando la congregación no daba lo suficiente, él no rezaba, castigaba. La hermana Jolene había visto las señales de advertencia. Su obsesión con las donaciones, los sermones que se transformaban en amenazas, la lista privada que guardaba en un cajón cerrado con llave bajo la etiqueta infieles. Pero nadie esperaba lo que ocurrió aquel domingo por la mañana. Un sermón convertido en masacre, un santuario encerrado, y un fuego que consumiría más que solo los bancos de madera. Esta es la historia de un hombre que predicaba prosperidad, pero en su lugar entregó muerte. Suscríbanse y activen la campana para más historias. El pastor Raymond Bell no siempre llamó la atención. De hecho, hubo un tiempo en que era solo un rostro más entre la multitud. Callado, educado, el tipo de hombre que sostenía la puerta en la gasolinera y sonreía a los desconocidos en el supermercado. Pero todo cambió cuando tomó el púlpito de la iglesia bautista Mount Olive, en Montgomery, Alabama. Llegó cuando la iglesia estaba en crisis. El pastor anterior se había retirado. El coro había perdido su energía. Y los bancos estaban medio vacíos la mayoría de los domingos. La gente estaba cansada. La vida era dura, las facturas se acumulaban. Y para muchos, la fe se sentía más como un recuerdo que como un sostén. Entonces llegó el pastor Bell, con una voz atronadora y fuego en los ojos. Desde el primer domingo la gente lo escuchó. Realmente lo escuchó. Sus sermones no eran suaves, ni estaban llenos de historias que te hacían sentir cálido por dentro. Eran audaces, afilados. Cada mensaje se centraba en una cosa: dar. No solo dar tiempo o bondad, sino dar dinero. Los diezmos traen bendiciones. Predicaba: si quieren que Dios se mueva en su vida, ustedes deben moverse primero. La gente asentía. Al principio tenía sentido. Ataba cada sermón a las Escrituras, señalando cómo la obediencia traía favor y cómo retener llevaba a la pérdida. No gritaba ni golpeaba el púlpito con furia. Hablaba con una confianza que te hacía sentarte más erguido. Había poder en su tono, como si no solo predicara, sino que advirtiera, y la gente respondía. La asistencia creció, las ofrendas aumentaron, la iglesia, que se apagaba, volvió a sentirse viva. Las mañanas de domingo estaban llenas de música, aplausos y la profunda voz del pastor Bell rebotando en las vidrieras. Los miembros salían de los servicios conmovidos, algunos inspirados, otros culpables, pero todos convencidos de que si daban lo suficiente y creían lo suficiente, serían bendecidos. El estilo del pastor Bell era distinto a lo que la mayoría había visto antes. No predicaba mucho sobre perdón o gracia. Sus sermones trataban de sacrificio, reglas y consecuencias. Recordaba a la congregación que Dios no bendecía la pereza, que quienes no daban cerraban la puerta a sus propios milagros, que un corazón tacaño era un corazón maldito. Con el paso de las semanas y los meses, su reputación se extendió más allá de los muros de la iglesia. La gente en la comunidad, incluso aquellos que no asistían a Mount Olive, comenzó a hablar del predicador que dice las cosas como son. Algunos lo llamaban fuerte, otros murmuraban que era demasiado intenso. Pero nadie negaba que el pastor Bell había devuelto la vida a una iglesia que agonizaba. Empezó a vestir trajes impecables y bien ajustados. Al principio era sutil, una nueva corbata aquí, un par de zapatos brillantes allá, pero pronto se hizo evidente. El pastor Bell estaba prosperando. Conducía un reluciente Escalade negro.
Su esposa dejó de comprar en la tienda de descuentos local y empezó a aparecer en el servicio con vestidos de diseñador y pulseras de oro. Aún así, nadie hacía preguntas. Al fin y al cabo, la iglesia crecía. El edificio recibió una nueva capa de pintura, se instalaron nuevos altavoces y el mensaje se mantuvo igual. Den, y serán bendecidos. Pero si escuchabas con atención, algo cambiaba bajo la superficie. Los sermones se volvían más pesados. La alegría que una vez llenaba la sala ahora se reemplazaba con presión. El pastor Bell ya no sonreía tanto. Sus ojos recorrían el salón con una intensidad silenciosa, como si no solo predicara para salvar almas, sino para clasificarlas. Se detenía durante sus sermones y miraba directamente a ciertos miembros, usualmente cuando hablaba de avaricia o desobediencia. Algunos decían que era como si supiera quién daba qué, que podía sentirlo. Y cuando terminaba su sermón con «Demos como el Señor manda», la gente se apresuraba hacia el plato de ofrendas, algunos por fe, otros por miedo. Aún así, nadie lo desafiaba. ¿Cómo podrían? La iglesia nunca había lucido mejor. La música era fuerte, los bancos estaban llenos, las cajas de donaciones desbordadas, y el pastor Bell, erguido en el púlpito, era la razón de todo. Pero los más cercanos a él, su asistente, algunos diáconos de larga data, quizá incluso su esposa, podían percibir el cambio. Lo que había comenzado como un liderazgo fuerte lentamente se endurecía en otra cosa. Menos sobre salvar almas, más sobre control. Menos sobre servir a Dios, más sobre ser servido. Aún así, cada domingo la gente acudía. Algunos esperando un milagro, otros persiguiendo bendiciones, y otros simplemente temiendo perder un mensaje que podría estar destinado para ellos. Y cada domingo, la voz del pastor Bell resonaba en el santuario, más fuerte, más aguda, más urgente que la semana anterior. El hombre que alguna vez habló de fe, ahora predicaba sobre fuego. No el fuego que calienta, sino el que quema, el que juzga. Y nadie podía ver lo cerca que estaba realmente ese fuego. Al principio, nadie pensó mucho en ello. Un traje mejor aquí, un reloj nuevo allá. Cambios pequeños que tenían sentido para una iglesia en crecimiento. El pastor Bell prosperaba, y también la iglesia bautista Mount Olive. El edificio lucía renovado. El coro nunca había sonado mejor, y cada vez más gente se presentaba los domingos. Así que, cuando el pastor cambió su viejo sedán por un flamante Escalade negro con vidrios polarizados, nadie dijo una palabra. La mayoría solo sonrió y asintió. Dios lo está bendiciendo, decían. Lo merece. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Los sermones que solían ser sobre fe y esperanza, lentamente se convirtieron en instrucciones, guías paso a paso sobre cómo enriquecerse a través de dar. El pastor Bell ya no hablaba de paciencia, amor o gracia. Predicaba que el tamaño de tu bendición dependía del tamaño de tu diezmo. $10 traen un pequeño avance. $100. Ahora sí, demuestras verdadera fe. Y si realmente confías en Dios, vaciarás tu billetera sin pensarlo 2 veces. Sus mensajes siempre regresaban al dinero. Recibes lo que das. Recordaba a la congregación semana tras semana. Si tus oraciones no han sido respondidas, quizá tu cheque no se procesó. Si tu hijo está enfermo, quizá no fuiste lo suficientemente generoso. La gente empezó a sentirse culpable, como si tuviera que dar más solo para mantenerse en paz con Dios. Algunos miembros de la iglesia, principalmente ancianos que llevaban muchos años allí, empezaron a susurrar entre sí. Recordaban cuando la iglesia era sobre comunidad, sobre ayudarse en tiempos difíciles. Ahora se sentía más como un negocio. Pero nadie se atrevía a llevar sus preocupaciones al pastor Bell. Sabían que no era buena idea. Verás, el pastor Bell tenía una manera de hacer sentir a la gente observada, a veces demasiado observada. Afirmaba que Dios le mostraba cosas. Decía,
El Señor me reveló quién es fiel y quién está fingiendo. Y con el tiempo, la gente creyó que podía saber si habían fallado en dar. Algunos juraban que incluso conocía las cantidades exactas que cada persona ponía en la ofrenda. El miedo empezó a asentarse. Familias que apenas sobrevivían seguían dando, temerosas de no hacerlo. Madres con cuentas impagas entregaban su último dinero, esperando que Dios lo notara. Y mientras la congregación luchaba por mantenerse, el estilo de vida del pastor Bell seguía elevándose. Trajes a medida, zapatos de diseñador, cortes de pelo frescos cada semana. Su casa estaba en una comunidad cerrada a las afueras de la ciudad, rodeada de setos recortados y protegida por una alta reja de metal. Nadie era invitado nunca. Dentro de la iglesia la atmósfera había cambiado. La alegría que una vez llenaba el santuario ahora era reemplazada por tensión. Los miembros no solo iban a adorar, iban a mantener apariencias. Podía sentirlo en la forma en que la gente se vestía, en la manera en que se observaban durante el tiempo de la ofrenda. Dar ya no era solo entre una persona y Dios, era parte de su reputación. Y el pastor Bell lo observaba todo. Desde su plataforma elevada detrás del púlpito, miraba a la congregación con ojos firmes. Tenía la mirada de un hombre que sabía más de lo que dejaba ver. A veces se detenía a mitad del sermón, recorriendo el salón lentamente con la vista, y casi podía sentir los corazones acelerarse como si estuvieran siendo pesados y juzgados en sus propios asientos. Detrás de sus palabras había un mensaje que nunca tenía que decir en voz alta. Dios sabe si has dado, y yo también. El personal de la iglesia no decía mucho. Los diáconos seguían adelante con cualquier decisión del pastor Bell, y su asistente, la hermana Jolene, se mantenía en silencio, siempre escribiendo algo en su cuaderno, siempre cerca de él. Algunos pensaban que era su mano derecha, otros se preguntaban si también estaba asustada. Lo que nadie podía negar era que Mount Olive había cambiado. Todavía tenía la música, las luces, los bancos llenos, pero también había perdido algo. Algo más silencioso, más difícil de nombrar. Tal vez era la confianza, tal vez la paz. De cualquier forma, ya no estaba. La gente llegaba y se iba con sonrisas, pero salían cargados. Los que más daban recibían más atención, una inclinación de cabeza desde el púlpito, una mención durante los anuncios. Ya no se trataba de amor, se trataba de lealtad, y la lealtad tenía un precio. Semana tras semana, las palabras del pastor Bell golpeaban más fuerte. Sus ojos ardían con más intensidad, y la línea entre la fe y el miedo comenzaba a desdibujarse. Aún así, la gente seguía viniendo. Seguían dando, esperando que fuera suficiente, esperando que él no se diera cuenta si no lo era. Y por encima de todo, el pastor se mantenía erguido, orgulloso, envuelto en seda roja, sentado en lo alto sobre los demás, creyendo quizá que se había convertido en algo más que un mensajero. Tal vez creía que se había convertido en el mensaje mismo. Detrás de la oficina del pastor Bell había un pequeño cuarto de almacenamiento que la mayoría nunca notaba. Las paredes eran lisas, la bombilla débil, y la puerta estaba asegurada con un pesado candado de bronce. No parecía gran cosa, apenas otro armario lleno de archivos viejos de la iglesia, tal vez himnarios sobrantes, o productos de limpieza. Pero dentro de esa habitación estaba la única cosa en la que el pastor Bell confiaba más que en la escritura. Contra la pared del fondo se alzaba un alto archivador metálico, con los cajones repletos de carpetas manila gruesas, cada una con un nombre. No había un solo miembro de la iglesia bautista Mount Olive que no tuviera un expediente, nuevos, regulares, incluso los que solo iban en Pascua. Todos estaban allí. Las carpetas no eran solo para guardar registros. Dentro de cada una había notas sobre la frecuencia con la que una persona diezmaba, cuánto daba y en qué días lo entregaba. Había gráficos y listas, algunos impresos, otros garabateados a mano, y al lado de cada nombre un color. Verde significaba fiel. Eran los que nunca faltaban una semana, los que daban incluso sin tener trabajo, los que el pastor Bell
ponía de ejemplo en sus sermones sin decir sus nombres. Amarillo significaba cauteloso. Eran los que daban a veces, pero no siempre. Quizá faltaban un mes, quizá sus cantidades no eran consistentes. El pastor los vigilaba de cerca, los llamaba creyentes vigilados, en los márgenes de sus notas. Rojo significaba tacaño. Esa era la palabra que escribía una y otra vez, en mayúscula subrayada. Eran los que, según él, bloqueaban las bendiciones de la iglesia. Los que escuchaban sus sermones pero no obedecían. Los que en su mente habían dado la espalda no solo a él, sino a Dios. Nadie en la iglesia sabía de este sistema. Ni los diáconos, ni los del coro, ni siquiera el tesorero. Solo la hermana Jolene, su silenciosa y cuidadosa asistente, había visto dentro del armario. Ella ayudaba a organizar las carpetas cuando se llenaban demasiado, y a veces resaltaba ciertos nombres si el pastor Bell se lo pedía, pero nunca decía una palabra. Solo asentía y obedecía, los labios apretados, la mirada baja. Lo que más la inquietaba no era la lista en sí, sino lo a menudo que el pastor Bell la revisaba. Pasaba horas de pie frente a los cajones abiertos, hojeando páginas, pasando los dedos sobre los nombres como si leyera sus corazones. Memorizaba quién daba cuándo, cuánto, y en qué auto llegaban a la iglesia. A veces parecía más interesado en el registro que en las personas. Decía que lo ayudaba a orar mejor, que conocer sus hábitos de dar lo ayudaba a guiarlos espiritualmente. Pero la hermana Jolene no estaba tan segura. El armario permanecía cerrado, pero la influencia de lo que guardaba se extendía mucho más allá de esa pequeña adaptación. Moldeaba los sermones, alteraba las relaciones, trazaba una línea invisible en la congregación. Los que daban y los que no. Y el pastor Bell nunca olvidaba de qué lado estaba cada persona. La hermana Jolene siempre había sido la callada en la oficina de la iglesia. No era de chismes ni de hablar fuera de lugar. La mayoría solo la notaba cuando repartía boletines o mecanografiaba los anuncios para el servicio dominical. Pero detrás de ese rostro sereno había una mente que lo observaba todo. Había trabajado junto al pastor Bell durante años. Tecleaba sus notas de sermón, organizaba su agenda y archivaba los recibos de donaciones. Conocía sus estados de ánimo mejor que nadie. En los primeros días había sido cálido, estricto pero amable. Reía con los niños, daba la mano a cada miembro después del servicio, se detenía a orar con cualquiera que lo pidiera. Pero últimamente las cosas habían cambiado. No fue un gran momento. Fueron pequeños detalles que se filtraban como sombras lentas. Antes tarareaba cánticos mientras trabajaba en su oficina. Ahora solo había silencio, roto por el raspar de lápices sobre el papel o el murmullo bajo de él hablando solo. Al principio Jolene lo ignoró. Todos se cansan, todos tienen malos días, pero no cesó. Sus sermones se hicieron más pesados, sus ojos se clavaban más tiempo en la gente. Cuando alguien faltaba un domingo, no preguntaba si estaba enfermo o necesitaba ayuda. Solo anotaba algo en su cuaderno y sacudía la cabeza. Una vez Jolene lo encontró mirando la lista de donaciones por más de una hora, la mandíbula apretada, los labios moviéndose sin emitir sonido. Lo que de verdad empezó a inquietarla fueron las cosas que decía cuando creía que nadie lo escuchaba. Una tarde, mientras ella organizaba carpetas en el pasillo, lo oyó en su oficina afilando lápices. No fue solo el sonido lo que llamó la atención de Jolene. Fue su voz baja y amarga, diciendo: «Roban al Señor y esperan misericordia». Se quedó helada. Jolene nunca lo había oído hablar así. No era predicación, ni siquiera frustración. Sonaba como una ira que había estado creciendo durante mucho tiempo. Se apartó en silencio, sin querer que él supiera que lo había escuchado. Después de ese día, comenzó a prestar más atención. Su Biblia, antes llena de marcadores sobre amor y gracia, ahora permanecía abierta en versículos de castigo y juicio. Dejó de sonreír después del servicio. Dejó de orar con la gente, a menos que le entregaran un sobre de ofrenda primero. La preocupación de Jolene crecía con cada semana que pasaba.
Sabía que algo andaba mal. Veía la manera en que él miraba a la congregación, como si ya no viera personas, sino números. Quiso creer que era solo estrés. Tal vez la colecta fallida lo había golpeado duro. Quizás solo necesitaba tiempo. Aún así, la sensación en su estómago no se iba. Un jueves por la tarde, después de que terminó el ensayo del coro, Jolene se acercó discretamente al director del coro. Bajó la voz, mirando por encima del hombro mientras hablaba. «Algo no está bien», dijo. «Ya no es el mismo». El director del coro se rió y lo restó importancia. «Ya sabes cómo es el pastor Bell. Siempre ha sido intenso». Jolene no insistió. Asintió y se apartó. Pero la inquietud permaneció. Al día siguiente, cuando volvió a la oficina de la iglesia, notó que el pastor Bell había cerrado con llave la puerta de su estudio. Eso nunca había pasado antes. Desde adentro se oía movimiento, pasos pesados, páginas pasando, cajones abriéndose y cerrándose. Llamó una vez solo para comprobar, pero no respondió. Esa noche, Jolene se quedó despierta en la cama, mirando el techo. Pensaba en la lista del archivador, en las carpetas rojas, en la manera en que su voz se había vuelto fría. Pensaba en el olor penetrante de aceite que había empezado a guardar en la oficina, en cómo caminaba por el santuario cuando nadie lo veía. Nadie le creía. Pero Jolene sabía en el fondo que el hombre detrás del púlpito estaba cambiando, y no para bien. La idea había venido directamente del púlpito. Una mañana de domingo, el pastor Bell se erguía y le dijo a la congregación que Dios le había puesto una visión en el corazón. Un proyecto de expansión que llevaría a Mount Olive Baptist al siguiente nivel. Un ala nueva para programas juveniles, más salones para el estudio bíblico, un salón de compañerismo más grande, e incluso una cafetería en el vestíbulo. Hablaba de ello como si ya estuviera construido, pintando con palabras imágenes de lo que la iglesia podría llegar a ser. La gente aplaudió. Asintió. Algunos incluso se pusieron de pie y gritaron «Amén». Sonaba emocionante. La iglesia había estado creciendo y el espacio estaba apretado. Un nuevo edificio parecía el siguiente paso natural. El pastor Bell lo llamó un momento de semilla de fe, en el que se esperaba que cada familia diera para algo más grande que ellos mismos. Fijó la meta en $100,000. Era un número grande, pero lo anunció con confianza. Dijo que lo alcanzarían en un mes, si todos daban de corazón. Cada domingo después, el plato de ofrendas hacía una ronda extra solo para el fondo del edificio. Los sobres se etiquetaban expansión. Se dibujaban termómetros en carteles mostrando el progreso. El pastor Bell seguía recordando a todos que esta era su oportunidad de mostrarle a Dios que hablaban en serio. Pero a medida que pasaban las semanas, quedó claro que las cosas no iban como estaba planeado. Al final del mes, el total recaudado era poco más de $11,000. Los carteles con termómetros dejaron de actualizarse. La emoción se desvaneció y el ánimo del pastor Bell cambió con ella. No explotó de ira, no de inmediato, pero las señales estaban allí. El siguiente estudio bíblico fue corto y cortante. No pidió peticiones de oración. No se rió de los chistes de siempre del hermano Jenkins. En cambio, caminaba de un lado a otro al frente de la sala, hojeando la Biblia con mano pesada. Le dijo al grupo que algunas personas en la iglesia estaban jugando con la paciencia de Dios, que cuando el Señor daba una visión, ignorarla era lo mismo que darle la espalda. Su voz se volvió más tensa, sus manos apretaban más fuerte el podio, y la sala permaneció inmóvil. Después de esa noche, algo en él pareció apagarse. El pastor Bell dejó de dar la mano después del servicio como solía hacer. Ya no había palabras amables en la puerta. Ya no se detenía a preguntar por la madre de alguien en el hospital o la graduación de un hijo. Empezó a caminar directo del púlpito a su oficina sin mirar a nadie. Las sonrisas desaparecieron del santuario. No solo las suyas, sino las de todos. La gente notó el frío en el aire, cómo el gozo se había ido aunque el coro siguiera cantando.
La asistencia bajó un poco. Algunos susurraban sobre la colecta, diciendo que tal vez la iglesia había apuntado demasiado alto. Otros decían que tal vez la gente simplemente no tenía el dinero. Pero nadie dijo nada al pastor Bell. Él no mencionó el objetivo fallido directamente desde el púlpito, pero no hacía falta. Sus sermones cambiaron. Hablaba cada vez más sobre obediencia, sobre no poner a prueba a Dios, sobre cómo algunos invitaban la desgracia a sus vidas, reteniendo lo que le pertenece al Señor. No hubo un final oficial para la colecta. Los carteles fueron retirados en silencio una mañana antes del servicio. Los anuncios se detuvieron. Los sobres de ofrenda volvieron a ser los de siempre. Pero la memoria de aquel intento permaneció como un peso sobre todos. Para el pastor Bell no se trataba solo de dinero. Era sobre confianza, sobre lealtad, sobre cómo había pedido algo sagrado y le habían entregado sobras. Y ese sentido de traición, real o imaginado, fue algo que no pudo soltar. A partir de ese momento, la calidez en Mount Olive comenzó a desvanecerse, y el hombre que una vez se llamó a sí mismo pastor, empezó a mirar a su rebaño de manera diferente. El sol salió suave y dorado aquella mañana de domingo, iluminando la alta aguja blanca de la iglesia bautista Mount Olive. Desde fuera, todo parecía como siempre. Tranquilo, pacífico, sereno. Los autos llenaban el estacionamiento uno a uno, como siempre lo habían hecho. Las familias bajaban tomadas de la mano, ajustando corbatas, alisando vestidos. Algunos llevaban Biblias, otros tazas de café. Todos estaban vestidos con sus mejores galas de domingo. No había razón para esperar nada extraño. La gente entraba por las puertas principales, saludándose con inclinaciones de cabeza y sonrisas suaves. Las risas habituales y el murmullo ligero llenaban el aire mientras se dirigían a los bancos. Pero algo pequeño estaba fuera de lugar. Los ujieres, que siempre eran los primeros en saludar, que siempre estaban al frente con boletines y sonrisas cálidas, no estaban por ninguna parte. Aún así, nadie dijo nada. Quizá llegaban tarde. Quizá estaban preparando algo atrás. La gente se encogió de hombros y siguió avanzando. Las luces del santuario estaban ligeramente atenuadas, y la música era más suave de lo usual. Notas lentas de órgano que daban al lugar una sensación pesada, casi adormecida. La hermana Jolene estaba de pie a un costado, como siempre, sosteniendo su himnario contra el pecho. Pero sus manos no estaban quietas. Temblaban levemente. Sus nudillos blancos al apretar el libro más fuerte de lo necesario. Había visto algo al entrar, algo que la mayoría no había notado. Las grandes puertas dobles de madera en la entrada principal, la vía de entrada y salida del santuario, tenían algo nuevo. Cadenas pesadas, gruesas y plateadas, enrolladas firmemente alrededor de las manijas y aseguradas con un gran candado. El tipo de cadenas que esperarías ver en un portón, no en las puertas de una iglesia. Alguien había intentado ocultarlas detrás de las cortinas, pero aún eran visibles si mirabas con atención. Jolene se había detenido al verlas. El corazón le dio un vuelco y el estómago se le revolvió, pero no dijo una palabra. Solo caminó en silencio hasta su lugar y esperó. Dentro del santuario la gente seguía acomodándose. Algunos se abanicaban con los programas de la iglesia. Otros hojeaban himnarios o susurraban suavemente a sus vecinos. Había una quietud extraña en el aire, como si algo faltara, pero nadie sabía nombrarlo. Los sonidos habituales previos al servicio, las risas, el murmullo, los pasos de los que llegaban tarde, parecían lejanos. Ese día, todo se sentía demasiado silencioso, demasiado inmóvil. La gente comenzó a notar otros pequeños detalles. Las puertas laterales estaban cerradas con llave. Las luces del pasillo cerca de los baños estaban apagadas. La puerta de la guardería estaba bien cerrada, cuando normalmente se dejaba abierta para que los niños entraran y salieran libremente. Y el púlpito, que normalmente estaba vacío hasta el momento en que el pastor Bell subía a predicar, tenía un paño oscuro cubriéndolo.
como si ocultara algo. El coro tampoco se había reunido. Poco a poco los detalles se fueron acumulando, pero nadie se levantó. Nadie salió. Era como si todos hubieran acordado en silencio seguir fingiendo que todo era normal. Quizá no querían ser groseros. Quizá no querían creer que algo estaba mal. Después de todo, era domingo. Estaban en la casa de Dios. La hermana Jolene permanecía inmóvil en su sitio, sus ojos fijos en el púlpito. No cantó con la música suave. No hojeó su himnario. Apenas pestañeaba. Sabía que algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos. Pero el miedo tiene la manera de dejar a la gente paralizada. Pasaron los minutos. De pronto, las luces se atenuaron más. La música se detuvo y el silencio cayó sobre la sala como una manta. Todos giraron la cabeza hacia el púlpito, esperando al hombre al que habían seguido durante años. La hermana Jolene bajó lentamente su himnario, el temblor en sus manos extendiéndose ahora hasta su pecho. Había guardado silencio, pero en ese momento, en lo más profundo, deseó no haberlo hecho. El santuario nunca se había sentido tan silencioso. El tipo de silencio que hacía zumbar los oídos. Cada mirada en la sala estaba fija en el púlpito, esperando al pastor Bell. Algunos sonreían, otros susurraban, pero la mayoría solo observaba. Curiosos, quizá incluso incómodos, sin saber por qué. Y entonces apareció. El pastor Bell salió del pasillo lateral, no con su traje oscuro habitual y zapatos lustrados, sino con una túnica larga, brillante y roja que le caía hasta los tobillos. Bajo las luces suaves relucía como fuego. Y por un momento toda la congregación se quedó mirándolo. Nunca había usado algo así antes. La gente se miraba entre sí, desconcertada. Algunos pensaron que tal vez era un domingo especial que no había anunciado. Otros imaginaron que tenía que ver con la colecta o con una nueva serie de mensajes. Pero nadie dijo nada. Solo lo observaron mientras subía los escalones del púlpito, su rostro sereno pero inescrutable. No hubo música, ni bienvenida, ni oración de apertura. Solo el sonido de sus zapatos golpeando el piso y el susurro lento de la túnica mientras giraba para mirar a la multitud. Abrió su Biblia. Pasó las páginas más despacio de lo normal. Sus dedos flotaron sobre el papel antes de posarse en un capítulo que hizo estremecer a algunos. Malaquías, un libro del que no se predicaba mucho y, desde luego, no la parte que eligió. Comenzó a leer en voz alta. Era un pasaje sobre robar a Dios, sobre cómo una nación se aparta del Señor reteniendo sus diezmos y ofrendas, sobre la maldición que cae cuando la gente se niega a dar lo que le pertenece a Él. Su voz resonaba en el santuario, no fuerte, no airada, pero con un tono tan filoso que podía cortar vidrio. Hablaba con precisión, cada palabra colocada con cuidado, casi como si hablara directamente a cada corazón en la sala. Al principio, la gente asentía. Al fin y al cabo, era un versículo bíblico. Nada nuevo. El pastor Bell había hablado muchas veces sobre dar, pero algo se sentía diferente ahora. La manera en que lo leía, la manera en que levantaba la mirada por encima de la Biblia hacia ciertas personas, la manera en que su voz no subía ni bajaba como antes, sino que se acumulaba poco a poco, como presión bajo una tapa. Algunos en la primera fila comenzaron a moverse en sus asientos. Una mujer se ajustó el chal alrededor de los hombros. Un hombre miró hacia las puertas laterales y se dio cuenta de que estaban cerradas. Los niños se inquietaban. Un bebé lloró, pero el pastor Bell no se inmutó. Siguió leyendo, sus ojos recorriendo la sala entre líneas. Cuando cerró la Biblia, un silencio pesado llenó el lugar. No sonrió, no bromeó como a veces lo hacía. Solo miró a la multitud con una expresión impenetrable, como si en ese mismo instante estuviera decidiendo algo. Más de uno se sentía incómodo ya. Susurraban detrás de las manos, inseguros de si aquello seguía siendo un sermón o algo completamente distinto. Pero otros se decían a sí mismos que era solo pasión,
solo la manera en que el pastor Bell se ponía cuando estaba realmente en el espíritu. Después de todo, ¿no había predicado siempre mensajes fuertes? ¿No había dicho siempre que la verdad no estaba hecha para hacerte sentir cómodo? Sin embargo, para quienes prestaban atención, para quienes notaban la túnica, las puertas cerradas, los ujieres ausentes, había algo en el aire imposible de ignorar. Algo se acercaba, solo no sabían qué. A mitad del sermón, el pastor Bell dejó de hablar. Permaneció de pie en silencio unos segundos, luego cerró suavemente la Biblia y la colocó en el púlpito con ambas manos. La sala, ya silenciosa, pareció volverse aún más inmóvil. Ni una tos, ni un susurro. Solo el sonido del ventilador de techo girando arriba, cortando el aire denso. Se hizo un poco hacia atrás. Miró por encima de las hileras de bancos y dejó escapar un suspiro lento. Sus ojos recorrieron los rostros, hombres, mujeres, niños, personas que se habían sentado ante él durante años, que habían escuchado sus sermones, aplaudido sus palabras y puesto billetes doblados en los platos de ofrenda. Entonces lo dijo, no gritando, no con furia, solo con una voz firme que flotaba en el aire como un viento frío. Les di años para hacerlo bien, pero hoy el Señor dijo que ha llegado la hora del ajuste de cuentas. Algunos jadearon, otros simplemente se quedaron allí, atónitos, sin saber qué estaban oyendo. Seguía siendo parte del mensaje, una ilustración dramática, una metáfora, pero esas preguntas se desvanecieron cuando se apartó del púlpito, caminó detrás del altar y volvió sosteniendo algo que nadie esperaba ver en una casa de culto. Una escopeta recortada. La llevaba baja a su lado, el agarre firme pero tranquilo, como si fuera solo otro objeto de la oficina de la iglesia. Y fue en ese momento cuando el miedo realmente comenzó. El primer sonido fue un grito, agudo, desesperado, proveniente de algún lugar hacia el fondo. Luego vino otro, y otro más, mientras una ola de confusión barría el santuario. La gente saltó de sus asientos, derribando himnarios y bolsos, con los ojos abiertos de incredulidad. La visión del arma en la mano del pastor Bell destrozó cualquier idea de que aquello seguía siendo un sermón. Una oleada de cuerpos corrió hacia las puertas de salida. Madres agarraban a sus hijos. Los miembros mayores se aferraban a los bancos para mantener el equilibrio. Amigos tiraban de las mangas de otros, gritando que corrieran. Pero cuando llegaron a las puertas, se encontraron con lo que solo unos pocos habían notado antes. Gruesas cadenas metálicas alrededor de las manijas, sujetas con pesados candados. Estaban atrapados. El pánico se convirtió en un caos total. Voces chocaban entre sí. Los pies golpeaban el suelo. La gente empujaba y tropezaba unos sobre otros en la frenética huida del púlpito. El santuario, que antes era un lugar de culto y paz, ahora se sentía como una jaula sin escape. Y entonces, el estruendo. El pastor Bell levantó la escopeta y disparó al aire. El sonido retumbó contra los altos techos, silenciando a la multitud al instante. La gente cayó al suelo, algunos gritando, otros paralizados. El olor a pólvora llenó el aire. Polvo cayó de las vigas. Un niño comenzó a llorar. Un sonido suave y desgarrado contra el espeso silencio que siguió. El pastor Bell no gritó. No agitó el arma con violencia. Simplemente miró a las personas agachadas y esparcidas frente a él, y dijo con voz baja y firme: «Siéntense y escuchen, como debieron hacerlo hace años». Algunos obedecieron de inmediato, hundiéndose lentamente en sus asientos. Otros se dejaron caer de rodillas, temblando. Unos pocos se desmayaron bajo el peso del miedo, colapsando en los brazos de quienes estaban cerca. Ya no se sentía como una iglesia. Se sentía como un juicio. El santuario estaba tan quieto que parecía que el tiempo se había detenido. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared cerca del coro y la respiración agitada de quienes temían moverse. El pastor Bell se mantenía calmado y erguido, sosteniendo la escopeta con una mano y una hoja doblada con la otra.
Miró el papel un instante y luego lo desplegó lentamente. Era un folio nítido, recién impreso, con nombres en negrita. No era solo una lista, era una hoja de juicio. Aclaró la garganta y dio un paso hacia adelante. Su voz tan firme como siempre. Empezó a leer. Nombre tras nombre resonaba en el santuario. Nombres de personas que estaban allí mismo en los bancos. No eran solo nombres. Eran miembros, amigos, vecinos, gente que había formado parte de la iglesia durante años. Pero el pastor Bell no los llamaba para alabanza. «No has diezmado desde 2019», dijo, mirando directamente a un hombre mayor en la primera fila. El hombre parpadeó, atónito. Sus manos temblaban mientras apretaba más fuerte su Biblia. La gente lo miraba, sin saber si moverse, hablar o quedarse quieta. Luego vino el siguiente nombre, y el siguiente. Cada uno acompañado de una acusación. Ofrendas faltantes, donaciones pequeñas, entregas a medias. Ya estaba claro lo que era la lista. Coincidía con los rumores que algunos habían ignorado durante años. El sistema de colores, los expedientes, las miradas extrañas desde el púlpito. Aquello era la franja roja. Los condenados. Una mujer en la fila del medio susurró algo, y se levantó, el rostro pálido. Caminó hacia el pasillo, aferrando su bolso como si se preparara para huir. Los ojos del pastor Bell se fijaron en los de ella. No dijo nada, pero su agarre en la escopeta cambió. El mensaje era claro. No. Dos jóvenes, de poco más de 20 años, intercambiaron miradas desde la última fila. Uno de ellos salió al pasillo, intentando moverse en silencio. El otro lo siguió. Un tercer hombre más adelante se inclinó, tratando de hacerles una seña para que se quedaran quietos. Pero antes de que pudieran llegar al frente, el pastor Bell levantó de nuevo el arma y disparó. La explosión rompió el silencio y alcanzó el órgano de la iglesia, lanzando astillas de madera y tubos de metal por todas partes. El sonido del instrumento destrozado desplomándose desató una ola de gritos en la sala. Nadie había sido alcanzado, pero el mensaje había quedado claro. No necesitaba decir nada más. La gente volvió a tirarse al suelo, algunos llorando, otros murmurando oraciones entre dientes. Los niños se aferraban a sus padres. Las abuelas abrazaban fuerte a sus nietos. Un hombre cerca del fondo intentaba sostener a su esposa. Ella se había quedado sin fuerzas en sus brazos, incapaz de mantenerse en pie. Al frente, el pastor Bell bajó el arma otra vez, respirando un poco más pesado ahora, pero aún sereno. Miró de nuevo la lista y siguió leyendo. Cada nombre caía como una piedra. La gente empezó a darse cuenta del patrón. No se trataba de quién asistía más a la iglesia, ni de quién se ofrecía como voluntario, ni de quién llevaba comida a los enfermos. Era sobre dinero, sobre diezmos, sobre quién había dado y quién no. Incluso aquellos que pensaban estar a salvo empezaron a preocuparse. Habían faltado algunas semanas. ¿Olvidaron llenar un sobre? ¿Sería su nombre el siguiente? Algunos lloraban abiertamente ya, no por culpa, sino por miedo. La hermana Jolene estaba inmóvil junto a la pared, la mente dándole vueltas. Ella había visto las listas. Ella había archivado los registros. Sabía sobre los códigos de colores, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Quería moverse, gritar, hacer algo, pero sus piernas no respondían. La voz del pastor Bell seguía como un tambor lento y constante, entregando su torcida versión de justicia, un nombre a la vez, y a su alrededor. La iglesia que antes cantaba con gozo y oración, ahora resonaba con silencio, miedo y el crujir de astillas donde alguna vez hubo música. Mientras la congregación permanecía congelada de miedo, la hermana Jolene se escabulló discretamente fuera de la vista. Había estado de pie junto a la pared, cerca del púlpito, justo debajo de la cruz cuando Bell comenzó a leer los nombres. Su corazón latía con más fuerza a cada uno. La lista era real.
Los colores eran reales, y ahora las consecuencias también lo eran. No esperó a ver si su nombre sería llamado. Sabía que tenía que moverse antes de que todo empeorara. Apretando su himnario para mantener las manos firmes, se deslizó de lado, lenta, cuidadosa, silenciosa, hacia la pequeña puerta detrás del coro. Conducía al área del bautisterio, oculta tras el escenario principal. La mayoría nunca prestaba atención a ese pasillo. Cerró la puerta suavemente y apoyó la espalda contra la pared, respirando con dificultad. Todo estaba amortiguado ahora. Todavía podía oír la voz de Bell a lo lejos, pero sonaba distante, como una tormenta lejana. El pasillo era estrecho y oscuro, iluminado apenas por una bombilla parpadeante. El aire olía a húmedo y a polvo, a madera vieja y a himnarios olvidados. Jolene no perdió tiempo. Sacó su teléfono, las manos temblando, y escribió rápido. Emergencia. Mount Olive, pastor armado, gente atrapada. Presionó enviar y miró la pantalla girar. Luego se congeló. Sin señal, sin barras. Se quedó mirando el teléfono, rezando para que el mensaje hubiera salido antes de que se cortara por completo. Se giró y siguió el pasillo más adentro, hacia el fondo de la iglesia. Cada crujido de las tablas sonaba más fuerte que un trueno. Al final del corredor había una escalera estrecha que bajaba al sótano, un lugar usado para almacenamiento y útiles de la escuela dominical. Jolene había bajado allí pocas veces, pero recordaba algo con claridad. La puerta de servicio. Era vieja y oxidada, pero conducía afuera, una salida trasera. Si lograba abrirla, tal vez la gente tendría una oportunidad. Llegó al pie de la escalera y dobló la esquina. Sus ojos se fijaron en la puerta al otro lado del cuarto. Sus pasos resonaron mientras cruzaba, sacando lentamente la llave de su bolsillo. La misma que había usado para revisar los suministros de limpieza semanas atrás. Introdujo la llave en la cerradura, y entonces se congeló. Arriba, el ruido había cesado. El silencio pesaba como una losa, y en esa quietud comprendió el peligro. Un solo clic fuerte podía filtrarse a través de las tablas del piso, directo a los oídos de Bell. Si la escuchaba, si pensaba que la gente estaba escapando, podría volverse contra los demás aún más rápido. Sus dedos temblaban sobre la llave. Contuvo la respiración, escuchando, nada más que el crujir lejano de la madera encima. Estaba quieto, esperando. Una docena de posibilidades cruzaron su mente. La puerta podría atascarse y hacer ruido. Afuera quizá ya había fuego rodeando. O, peor aún, Bell podría estar justo allí afuera, observando. Con cuidado, retiró la llave. Aún no. No sin un camino claro. No sin saber quién o qué estaba del otro lado. Por ahora, esperaría en las sombras y rezaría para que llegara ayuda. En el espeso silencio del santuario, donde el miedo se pegaba a cada rincón como polvo, un adolescente llamado Marcus decidió que no podía esperar más. Tenía solo 16 años. Sentado cerca de la fila del medio junto a su madre, cuando se escuchó el primer disparo. Al principio se había congelado como todos, pero a medida que los minutos pasaban, y la lista de nombres se hacía más larga, supo que debía hacer algo. Su hermanita temblaba a su lado. Su madre le apretaba la mano, murmurando oraciones entre respiraciones temblorosas. Marcus se bajó lentamente al suelo, usando los bancos como cubierta. Empezó a arrastrarse, pulgada a pulgada, hacia el extremo del santuario, detrás del coro, donde un pasillo estrecho conducía a la salida lateral. No estaba lejos, tal vez 10 metros, pero cada centímetro se sentía como 1 kilómetro. El piso de madera crujía bajo él, y se detenía con cada ruido, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que lo delataría. Estaba a medio camino cuando lo vio. La puerta justo adelante, enmarcada por una pequeña vidriera de colores. Se movió más rápido, manteniendo el cuerpo bajo, las manos planas contra el suelo. Entonces el pastor Bell dejó de leer. Giró la cabeza bruscamente hacia las sombras detrás del coro.
Sus ojos se entrecerraron. Marcus no vio el movimiento. Solo lo escuchó. Otro estallido resonó en el santuario. Un grito siguió, agudo, joven, lleno de dolor. Marcus se desplomó, sujetándose el hombro. El alarido que salió de su boca desgarró la sala como una sirena, y la multitud jadeó al unísono. Casi lo había logrado. Casi. El santuario temblaba de tensión. El olor a pólvora aún flotaba en el aire, espeso y amargo. El único movimiento provenía de los que se agachaban tras los bancos, cubriendo a los niños, tapándose la boca, rezando para no ser los siguientes. Los lamentos de Marcus seguían resonando, cada vez más débiles con cada instante. Al frente, el pastor Bell avanzó con pasos lentos y deliberados. Alcanzó el viejo podio de madera que había sostenido su Biblia durante años, el mismo desde el que había predicado cada domingo sin falta. Sin decir palabra, lo agarró de los costados, lo arrastró hacia adelante y lo estrelló en el pasillo central con un estruendo pesado. El golpe sonó como una advertencia. Bloqueaba el camino principal. Nadie saldría por allí. Lo cruzó con calma, paseando por el frente de la iglesia como un maestro ante una clase desobediente. No gritaba. No lo necesitaba. Cada palabra caía nítida y cortante. Esto es lo que cuesta la obediencia cuando se retrasa demasiado, dijo, con voz baja pero segura. Entonces metió la mano bajo el púlpito y sacó una pequeña lata metálica que nadie había notado hasta entonces. Destapó la tapa. El fuerte olor a aceite llenó el aire, cortando como vinagre. Caminó por la primera fila, luego la segunda, inclinando la lata mientras avanzaba, derramando el líquido espeso sobre los bancos y el suelo. Se empapaban los himnarios. Corría por la alfombra, dejando líneas brillantes desiguales. Hubo jadeos, pero nadie osó hablar. La congregación miraba en silencio atónito mientras Bell sacaba un encendedor del bolsillo y lo prendía de inmediato. Una pequeña llama danzaba en la punta, y con ella, la sala pareció contener la respiración. Ya no era un sermón. Era una advertencia, un mensaje, un último acto de control. El momento en que el encendedor cayó, el fuego prendió como si hubiese estado esperando. Un suave whoosh recorrió el santuario mientras el aceite ardía. Se propagó rápido, demasiado rápido. Los bordes de los bancos se encendieron como hojas secas, y en segundos, el humo comenzaba a elevarse hacia el techo. El humo espeso, sofocante, que quemaba la garganta antes de que uno se diera cuenta. El pánico estalló otra vez. La gente saltó de sus asientos, gritando, tosiendo, empujando hacia las puertas que seguían sin abrirse. El fuego bailaba por el suelo, trepando himnarios, lamiendo la base del púlpito, corriendo por el aire como si tuviera mente propia. En el sótano la hermana Jolene oyó cómo el caos crecía. El aire se volvía más caliente. El olor a madera quemada se colaba bajo la puerta. No dudó. Corrió hacia la puerta de servicio trasera, encajó la llave en la cerradura y giró con todas sus fuerzas. Clic. La puerta se abrió y una ráfaga de aire fresco entró. Se movió rápido, subiendo hacia las aulas de la escuela dominical y reuniendo a los niños que habían estado escondidos con una voluntaria. No levantó la voz. No entró en pánico. Solo susurró: «Vengan conmigo», y comenzó a guiarlos, uno por uno, por el estrecho pasillo del sótano hacia la salida. Afuera, las sirenas por fin llenaban el aire, fuertes, agudas, urgentes. Los vecinos habían oído los gritos. Alguien había llamado por ayuda. La ayuda estaba en camino. Pero las llamas ya estaban adentro. Las luces rojas y azules pintaban la calle. Sirenas aullaban desde todas direcciones, mientras patrullas, camiones de bomberos y ambulancias rodeaban la iglesia bautista Mount Olive. Los vecinos se alineaban en las aceras en silencio atónito, cubriéndose la boca,
los ojos abiertos de miedo e incredulidad. Humo salía por las vidrieras, oscureciendo el cielo de la mañana. El crujido agudo de la madera ardiendo resonaba en las paredes. Dentro el santuario se había vuelto un horno. Las llamas devoraban los bancos, escalaban las paredes y lamían las vigas del techo con dedos hambrientos. El aire estaba espeso de humo, de ese que irrita los ojos y quema los pulmones. La mayoría de la congregación había logrado salir guiada por el sótano o los pasillos laterales. Niños lloraban en brazos de sus madres. Algunos colapsaban sobre el césped, tosiendo, la ropa empapada de sudor y ceniza. Pero el pastor Raymond Bell seguía allí. Había cerrado las puertas principales del santuario desde dentro, atrancándolas con los muebles que aún no ardían. Nadie podía alcanzarlo ahora. Ni la policía, ni los bomberos, ni siquiera la hermana Jolene, que permanecía afuera con lágrimas en los ojos, mirando el edificio que alguna vez había albergado mañanas de domingo, bodas, bautismos y esperanza. Adentro, el pastor Bell se arrodillaba ante el altar, el mismo en el que había predicado perdón, el mismo en el que había casado parejas, bendecido bebés y llorado con familias en duelo. Ahora estaba rodeado de humo y llamas, un fantasma de lo que alguna vez fue. Sostenía la escopeta sobre su regazo, no en defensa ya, sino en quietud. Sus labios se movían lentamente, murmurando fragmentos de escritura, versículos rotos, oraciones a medias, palabras sobre obediencia, sobre juicio, sobre fuego. Su túnica roja estaba manchada de ceniza, su piel brillaba de sudor, pero no se movía. Afuera, los oficiales tomaban posiciones, escudos levantados, armas listas. Un negociador hablaba por altavoz, llamando su nombre, pidiéndole que se rindiera, que saliera en paz. No respondió. El edificio gemía bajo el calor. El techo comenzaba a curvarse. Las vidrieras se derretían en patrones deformes de color. Dentro, Bell se balanceaba suavemente de rodillas, su voz más alta, más firme. Ya no susurraba. Recitaba. Hablaba de altares y sacrificios, de un Dios que ve, de ovejas que habían abandonado a su pastor. Lo llamaba traición. Lo llamaba desobediencia. Dijo que todos habían sido advertidos. Se negó a salir. El humo se espesaba, arremolinándose a su alrededor como una tormenta. El púlpito ardía a un costado, colapsando en un chisporroteo de chispas. La cruz detrás de él brillaba naranja por el calor. Aún así, oraba. Y entonces un único sonido atravesó el fuego. Un disparo. Solo uno. Retumbó en el santuario, hueco y cortante. Afuera, la multitud jadeó. Los oficiales entraron a los pocos instantes, derribando la puerta lateral con un ariete. Los bomberos se precipitaron detrás de ellos con mangueras, rociando la entrada mientras nubes pesadas de humo salían al exterior. Encontraron al pastor Bell solo, todavía arrodillado, la escopeta a su lado, la túnica roja chamuscada y oscura. Había tomado su decisión. Y así, la voz que una vez retumbó por Montgomery cada domingo por la mañana quedó en silencio para siempre. Cuando las llamas finalmente se apagaron y el último cuerpo fue retirado, comenzó el verdadero trabajo. El cascarón de la iglesia bautista Mount Olive permanecía ennegrecido y roto. El santuario, que alguna vez se había llenado de voces y música, ahora estaba en silencio, excepto por el crujir de botas sobre las cenizas y el constante clic de las cámaras documentando la escena. El humo aún se aferraba a las paredes, y trozos del techo habían colapsado sobre los bancos. Lo que no había ardido estaba empapado por las mangueras de los bomberos. Pero dentro del desorden, en la oficina que el pastor Bell había llamado su santuario privado, los investigadores hicieron hallazgos que convirtieron una tragedia en algo mucho más oscuro. La habitación detrás de su oficina, la misma en la que solo la hermana Jolene se había atrevido a entrar, seguía cerrada con llave. Cuando los agentes la forzaron,
encontraron el alto archivador metálico que Jolene había descrito, chamuscado, pero intacto. Dentro había filas de carpetas manila, algo deformadas por el calor pero aún legibles. Cada una etiquetada a mano. Cada una perteneciente a un miembro de la congregación. Los archivos estaban llenos de registros de donaciones de años atrás, fechas, montos en dólares y notas en los márgenes marcadas en tinta roja, amarilla o verde. Pero había más. Dentro de muchas carpetas había observaciones escritas a mano, algunas solo de unas líneas, otras de varias páginas. Una nota decía: la hermana L dio $10 3 semanas seguidas. Tiene 2 autos. Corazón tacaño. Otra: el hermano K aplaudió durante la ofrenda, pero no puso nada en el plato. Desobediencia enmascarada. Y no terminaba ahí. En el cajón inferior, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad, había varios documentos marcados como privados. Incluían impresiones de sitios de psicología en línea, evaluaciones de personalidad y perfiles escritos de varios miembros de la iglesia. Bell había anotado teorías junto a cada nombre. Cosas como tendencias manipuladoras, orgullo secreto, actos leales pero débiles bajo presión. Era como si hubiera pasado años no solo recolectando dinero, sino estudiándose a la gente a su alrededor, como si fueran expedientes de casos. La línea entre pastor y juez hacía mucho que se había cruzado. Luego encontraron el tablero de visiones clavado en un corcho detrás de la puerta. Era un cartel grande, chamuscado en los bordes, pero lo bastante intacto como para leerse. En la parte superior, escrito con marcador grueso, estaban las palabras Día del Juicio. Debajo había docenas de fotos, retratos del directorio de la iglesia, fotos grupales de eventos de compañerismo, incluso instantáneas tomadas dentro del santuario. Junto a cada rostro había una nota corta o frase. Ladrón de cuello duro en la casa de Dios, leal, doble cara, puede arrepentirse. Había líneas dibujadas entre rostros, círculos alrededor de algunos, X rojas sobre otros. Esto no había sido un acto espontáneo. Estaba planeado, detallado, organizado hasta el último nombre. Cuando los investigadores interrogaron a la hermana Jolene, ella les contó todo. Habló con voz temblorosa pero memoria clara, las manos entrelazadas en su regazo. Explicó cómo habían empezado los registros de donaciones, cómo se asignaban los colores y cómo el pastor Bell había comenzado a pasar más tiempo tras puertas cerradas. Admitió que había ayudado a organizar los archivos, pero nunca supo hasta dónde había llegado. Les habló de las cosas que murmuraba cuando pensaba que nadie lo escuchaba, la manera en que miraba demasiado tiempo a ciertos miembros, la manera en que caminaba de un lado a otro durante las reuniones de personal y tachaba nombres en su cuaderno como si fuera una lista por completar. Ella dijo que empezó a hablar menos de salvar almas y más de cortar la podredumbre. Y lo más escalofriante de todo, confesó que llevaba meses preparándolo. No hubo un detonante, ningún momento único, solo una acumulación lenta y constante de ira, paranoia y control. Un hombre que una vez predicó sobre bendiciones había empezado a ver a todos como obedientes o peligrosos. La policía confiscó todo: sus archivos, sus notas, el tablero de visiones, las carpetas. Psicólogos fueron llamados para estudiar los escritos, intentando entender cómo un líder espiritual de confianza podía caer tan bajo. Pero para quienes lo conocían, la respuesta ya estaba clara. El pastor Bell no solo había perdido el camino, había construido el suyo propio. Y en algún momento, dejó de predicar sobre el juicio y comenzó a impartirlo él mismo. El fuego había sido extinguido, el humo se había disipado. Pero lo que quedó sobre Montgomery no era algo que el agua pudiera limpiar. Era la clase de herida que un pueblo lleva en silencio. Mucho después de que los equipos de noticias se marcharan, mucho después de que las puertas de la iglesia fueran tapiadas, 9 vidas se habían perdido dentro de la iglesia bautista Mount Olive aquel domingo.
15 más quedaron heridas, algunas físicamente, otras emocionalmente, pero todas marcadas. El edificio estaba carbonizado y roto, un cascarón vacío de lo que alguna vez fue el orgullo del pueblo. Durante décadas había sido un lugar de culto, bodas, bautismos y comidas comunitarias. Ahora permanecía rodeado de cinta amarilla y cenizas. El pastor Raymond Bell fue declarado muerto en la escena. Una herida autoinfligida, dijo la policía. Lo encontraron en el altar donde alguna vez predicó sobre la gracia y el juicio. Su túnica roja chamuscada, la escopeta a su lado aún tibia. No hubo nota, ni últimas palabras, solo el silencio interrumpido por sirenas y el goteo constante de agua del techo quemado. Durante días, el pueblo permaneció aturdido. La gente caminaba más despacio, hablaba en susurros. Algunos evitaban el contacto visual. Otros evitaban la iglesia por completo. Incluso aquellos que nunca habían asistido a Mount Olive sentían el peso de lo ocurrido. Era más que una tragedia. Era una traición. Una herida infligida por alguien en quien habían confiado. Mount Olive Baptist nunca volvió a abrir. El pueblo la clausuró en una semana. Levantaron una cerca alta alrededor del perímetro y eventualmente votaron por derribar el edificio por completo. La hierba creció donde antes se abrían las puertas. No se colocó ningún memorial, ni placa, ni estatua. Solo silencio. Pero la historia no se desvaneció. La hermana Jolene contó a los investigadores todo. Los registros, las carpetas con códigos de colores, el tablero de visiones marcado como Día del Juicio. Habló suavemente, los ojos cargados de culpa. No había sabido hasta dónde llegaría. Había visto las señales, pero como tantos otros, no creyó que pudiera suceder allí. No en su iglesia. No con él. El pueblo realizó una vigilia con velas 2 semanas después del incendio. Cientos se reunieron en el parque frente a las ruinas. Encendieron velas por cada una de las 9 víctimas. Uno por uno. Sus nombres fueron leídos en voz alta, seguidos por el tañido de una campana. Algunos lloraban abiertamente. Otros permanecían con la cabeza inclinada, apretando más fuerte de lo usual la mano de sus seres queridos. Después de eso, la gente intentó seguir adelante, pero la confianza se había perdido. Muchos abandonaron sus iglesias, incapaces de soportar otro sermón sin recordar aquella túnica roja del último domingo. Algunos pastores comenzaron a realizar reuniones financieras abiertas. Otros empezaron a rotar el liderazgo. Toda la comunidad de fe cambió en silencio, con cautela. Marcus, el adolescente que fue herido, sobrevivió. Caminó con un cabestrillo durante meses, pero sanó. El pueblo lo llamó valiente, aunque él nunca lo hizo. Cuando le preguntaron qué fue lo que más le quedó grabado, no habló de dolor ni de miedo, simplemente dijo: vi lo que pasa cuando la gente deja de escucharse. El pueblo aprendió una dura verdad ese día. Incluso aquellos que hablan en nombre de Dios pueden perderse. Y cuando lo hacen, el silencio de los que los rodean puede costarlo todo. Gracias por mirar. Suscríbete, dale like y comparte. Y quédate atento para más historias.